Eso es muy rápido. Vaca de lechera es muy rápido. Una vez que abre más, es instantáneo, y cuando esto se pasa, la misma cantidad de ensilaje y de concentrado que los animales recibían, la vaca no come todo. Una idea. Las vacas en promedio, en los sistemas, comen desde 6 a 8 kilos de ensilaje y 6 kilos de concentrado en promedio. Eso se disminuye. Hasta acá, nosotros no hicimos ningún tipo de investimento, Intervención. No es intervención. Intervención contra. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama eso? Hay otro nombre en español. Dispendio. No. Algo así es como la adopción de tecnología con insumos y es una tecnología de proceso para utilizar insumos para. Bueno, me entienden, pero hay un nombre específico. En español que ahora no me acuerdo. Inversión. ¿Alguien? Inversión, ahí va. Gracias. Inversión. Así que bueno, sin inversión hasta ahora se disminuye el ensilaje concentrado. En la finca hay una cantidad de ensilaje que nosotros no podemos cambiar, pero el concentrado los productores compran a cada 2 semanas, cada una vez por mes, lo compran. Y cuando miran que no necesitan tanto concentrado, compran menos en las próximas veces. Cuando empiezan a hacer esto, hay una disminución del costo total y sobre todo una disminución del trabajo, porque los animales comen menos de ensilaje, así que alimentar a los animales, que es una parte importante del trabajo de la familia, como tienen que alimentar menos, hay una disminución de la cantidad de trabajo. Y en las primeras semanas se incrementa la producción de leche. Hay datos incluso sobre incremento de la calidad de la leche. Y una cosa importante que es incremento de la confianza. Eso es fundamental. Y una vez que tenemos este contexto de confianza, menos costo, más producción y más plata, ahí empezamos a hacer cosas más distintas. Entre 6 meses y 1 año hasta 2 años. Por ejemplo, si no voy a usar tanto ensilaje, en la próxima siembra de maíz, ¿cuánta área necesito? Menos. Si antes tenía 3 hectáreas de ensilaje, con 1 hectárea es suficiente ahora. El sistema cambió. Y en este momento se empieza en la estrategia, el design de más medio y largo plazo. Ahí empezamos a cambiar el design de la, no en el primer momento. Uno de los procesos interesantes es con el mayor crecimiento del pasto. Después de 1 año y medio, con más producción, con mejor alimentación, hay normalmente un incremento del número, acá es una producción mayor de leche por cabeza. Y acá hay un número mayor de vacas por hectárea. Y ahí es el momento en donde la pequeña finca empieza a verticalizar la producción y el incremento en la producción por hectárea. Ese es el proceso.
Y cuando llegamos acá en 1 año y medio, los últimos 2 años y medio, por ahí, podemos, ahí sí, hacer modificaciones mucho más estructurales, como por ejemplo, cambios de, ¿sabe el sitio donde ponemos la leche? En portugués es tanque, tanque. Dice el tanque que ponemos la leche, eso se cambia muy rápidamente. A veces son de 1000 litros, sí, porque tiene que producir más, tiene que tener de 1000 litros para 2000 litros y algo así. Interesante, la estructura de la alimentación de los animales, equipos de siembra directa, por ejemplo, hay un montón de cosas. Hay gente que compra tractores, todo. Y al fin de los 4 años tenemos datos de incremento de materia orgánica, por ejemplo, de 0,5% por año. Es decir, incremento de infraestructura, mejor ciclaje y todo. Y indicadores de impacto sobre la familia y la asociación. Como un ejemplo de Renan de ayer, ¿no? Así que esa es una mirada sobre un poco los procesos y eso se pasa casi en todas las fincas, con caminos distintos, con distintas forrajeras, con distintas combinaciones de leche y otras actividades. Pero eso es un efecto cascada que se pasa un poco. Empieza con una estrategia de una intervención de uno de los pilares filosóficos, que el manejo del pastoreo, bueno, eso hace un montón de reacciones. Hago siempre una analogía como si fuera un coche viejo. Un coche viejo que tiene problemas por todos lados, ¿no? Pero no puede simplemente hacer una reforma en todo el coche de una vez. Tiene que elegir lugares estratégicos y tener una estrategia de reforma. Así que para nosotros el rotativo es el motor y una parte del motor en donde hacemos un ajuste muy sencillo, pero con un impacto muy grande de efectos sobre todo. Y una vez que el motor está con menos costo, con más performance, que va más rápido, bueno, ahí tenemos las condiciones para hacer las otras reformas en cosas que son estratégicamente de más medio y largo plazo. Es un poco la idea general. Algunos ejemplos de efectos. Una pregunta. Sí. Estos sistemas conducen a que el productor incremente la siembra de pasturas. El área de No. siembra de pasturas alguna En la en el plazo y de que disminuyan los silagos. No es un efecto que se pasa en todas las fincas. Hay fincas que hacen esto, hay otras que no. Ese es un ejemplo de una de las fincas en donde la construcción de la matriz forrajera tiene una diversidad entre plantas anuales y plantas perennes. Entre las perennes, plantas con estructuras distintas, como por ejemplo aruana y braquiaria. Braquiaria y tónico. Aruana es un tónico. Y anuales. Perennes, anuales, perennes, gramíneas. Acá no está, pero leguminosas. Eso es la salida.
las vacas es el remanente. Es un remanente muy distinto de la otra foto que vi. Sí, Aquí todavía hay un montón de pasto cuando los animales salen de la parcela. Ese es uno de los cambios más fuertes y complicados, ¿no? Para los productores de acetato. Aunque no tengan ninguna inversión, conceptualmente es muy complicado. Eso es lo que pasa con el promedio de uso de días de pastoreo en la finca. Es una de las partes de explicar. Nosotros empezamos con 70% de la comida como ensilaje y concentrado. A fin de los 4 años cambiamos esto para 70% pastura y unos 30% ensilaje y concentrado. Cuando nosotros hacemos esto, hay una disminución de la necesidad de alimento de afuera, un incremento de la autonomía y una disminución de impacto ambiental. Y una disminución de costo y una disminución de trabajo dentro de la finca. Esas son un montón de cosas en cascada. Entonces, ese es un ejemplo. Eso es lo que pasa, no es un objetivo, pero algunas fincas se pasa así. La cantidad de ensilaje, de necesidad de ensilaje en el sistema. No tenemos el objetivo de no tener ensilaje, pero algunos sistemas, eso se pasa. Y la diferencia con respecto a la producción en países del hemisferio norte es que nosotros podemos tener forrajes que crecen todos los días del año, con combinaciones de invierno, verano, perennes, anuales, con toda la diversidad que nosotros podemos utilizar, podemos tener situaciones en donde todos los días del año, cuando una vaca sale del tambo, tiene hoja verde para cosechar. Lo que pasa sobre la cantidad de concentrado, hay una disminución. Y una cosa muy interesante, como cambiamos el manejo de la pastura, y como las vacas empiezan a comer solamente hoja, y no solamente hoja, la parte de la hoja más alta es la mejor parte de la pastura, y las dietas pasan a tener un contenido de nitrógeno muy alto. Y tenemos que disminuir entonces el contenido de nitrógeno, de proteína del concentrado. Si no es solamente el concentrado que disminuye, sino el costo del concentrado también. Porque con la dieta de hojas, en la punta de la hoja de ryegrass o de la avena, por ejemplo, como se puede en la foto, tenemos más de 20% de proteína cruda. Oh. Bueno, que todo el año que las praderas pueden crecer, pero que las condiciones meteorológicas son similares de un año a otro, siempre con un mismo nivel de lluvia, de calor. No. Eso puede ser un problema o una necesidad de manejar diferente el pastoreo, porque supongo que el nivel de altura de 18, si la hierba crece a menos, que va a tener más baja la altura, ¿cómo eso se hace? Tuve un año, en el 2012, creo, ¿alguien se acuerda? Un año que fue muy seco. Seco. 2012, bueno, en 2012
Fue un año muy seco. Después, 2013, al principio, fue de tu extremo. En el norte. ¿Ah, sí? En Argentina. No. A ver. A ver. En 2012, un año muy seco en verano. Yo hice un viaje en la zona en donde tenía la sequía. Yo veía animales muertos como lo había visto hace no sé cuántos años. Un horror, un montón de. Muy feo, muy feo. Y en 2012 teníamos 4 años de trabajo en la finca. En la finca parecía una isla verde. Una isla verde. La gente decía que llovía solamente en la finca. Es una cosa increíble. Para eso no tengo datos. Pero era así. ¿Qué pienso yo? Con el manejo, que no presenté detalles del manejo, pero el manejo no interrumpe la producción de la pastura nunca. Las alturas de entrada y de salida, que son para incrementar la ingestión de los animales, uno de los efectos es incrementar también la producción primaria. No era la intención original, pero eso se pasa. ¿Y cómo se pasa un incremento de la producción aérea? Lo mismo se puede pensar que se pasa en la parte de abajo. Y si uno piensa que las pasturas crecieron muy bien siempre, muy bien, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el momento de la sequía en enero y aún en febrero, en marzo, era una pastura que los efectos de la sequía se llevan más tiempo para ocurrir. Una cosa es más tiempo y otra es que por más tiempo para disminuir el crecimiento. Creo que disminuyó el crecimiento. Pero todavía se quedaron bien. Pienso que eso se ocurrió, aunque no tenga número para eso. Pero la idea es así. Así que no cambiamos nada por el manejo para esperar la sequía o para reaccionar a la sequía. Lo que hicimos solamente es que incrementamos la altura de entrada y salida, continuó la misma. Los tiempos de descanso se incrementaron y la necesidad de silaje se incrementó. Y con eso se pasó el tema. En cuanto los otros no tenían lo que comer. Así fue. Yo tengo una hipótesis que hay más raíces y las raíces son más profundas. ¿Por qué? Tenemos, eso una vez más, no tenemos datos, son observaciones empíricas. Tenemos fincas en el Cerrado brasileño, en donde siempre hay sequía, siempre entre mayo y septiembre, octubre, siempre. La misma pastura, cuando cambia para el rotativo, tiene 45 días más de crecimiento. Pues creo que es el impacto sobre el remanente. Una idea del remanente en este tipo de pastura
este tipo de pastura, a ver si acá. La idea del remanente, acá, y una pastura tropical, un pánico encerrada. Ese es el remanente. 50 centímetros de altura. En esta finca es que vimos que hay una respuesta a la sequía muy interesante. Aunque no es que pasa creciendo todo el tiempo, ¿no? Se va más adelante. Tenemos también una hipótesis, no solamente sobre eso, pero también nosotros intentamos detectar la hipótesis y hasta ahora no logramos hacerlo. A tener una respuesta muy clara, que es sobre la edad promedia de los macuchos. La edad promedia de los macuchos. De talaje, de la tala. Los perfiles, ¿tá? La edad media de los perfiles. Así que con el pastoreo, en donde la planta está siempre en el talaje, macollaje, la edad promedio de los macollos son distintos. Eso también es un impacto sobre la producción. Intentamos de medir eso con plantas anuales, con ryegrass y avena de acá, con ryegrass, y no logramos tener una respuesta clara. En las perennes creo que vamos, si un día podemos hacer. Bueno, retomamos la producción. Acá, sobre el teor de proteína ese es un problema del rotativo. ¿Por qué es un problema? Bueno, un problema es porque los productores, una de las cosas que los productores no la aceptan fácilmente. No creen. Que tienen que comprar un concentrado con menos proteína. Bueno. Así que lo mantienen por un tiempo, aunque los consultores dicen que tienen que bajar. Y bueno, si no baja, va a tener problemas de reproducción. Si no baja, tiene que tener el problema para finalmente acreditar. Ese es el primer problema. El segundo problema es en el comercio. ¿Cómo comprar, dónde comprar una ración, un concentrado con 12%? Porque todo el comercio es de cada vez más concentrado, más alto. No hay concentrado con 12%. Tiene que hacer específicamente para las fincas que trabajan. Eso tuvimos una situación en donde el costo podría ser más, el costo de la producción de leche podría ser más alto, pero el concentrado con menos proteína tuvo un costo más alto que el normal, porque por ser hecho específicamente por la parada. Pero que normalmente hay una disminución de más del 20% del costo, que podría ser más en las situaciones en donde uno podría tener el concentrado. La producción de leche diaria, en un primer momento, con el incremento de la producción de cada vaca, en un segundo momento, normalmente la producción proletaria. Así que hace así, hay una escalada, cuando se incrementa la producción proletaria. Y acá está el efecto sobre, que explica el gran incremento de producción proletaria, es con la reorganización de la finca, con la utilización incluso de las áreas que estaban demasiado con silaje, por ejemplo, otros.
hay un impacto sobre la producción proletaria. Bueno. Y finalmente, acá, lo que voy a presentar ahora, en el próximo resultado, es lo que yo utilizo para explicar la intensificación sostenible, que era el consumo de concentrado en la propiedad. Es el ejemplo que presenté, que contesté otro día, lo que es hasta dónde va el concepto de autonomía, que es, bueno, está el consumo diario de concentrado en 2008 en la propiedad, 280 kilos de concentrado y 1,88 litros de leche por kilo de concentrado. En 2012 se incrementó la cantidad total de concentrado, de utilización de concentrado, pero la cantidad de concentrado por unidad de leche se incrementó, la conversión mucho mayor. Así que la historia que en un primer momento los productores en muy corto plazo compran menos concentrado porque necesitan menos concentrado, pero a lo largo del proyecto tienen más vacas y cada vaca come menos, pero tienen más vacas comiendo. Así que la compra total se incrementa después. Ese es un proceso muy interesante. Cuando nosotros empezamos en 2008, los productores empezaron a comprar menos concentrado de la cooperativa. Los técnicos de la cooperativa nos llamaron. ¿Qué pasa? ¿Qué vienen a hacer acá? Vamos a vender menos. Y yo decía, no, espera un poco. Pero hay que esperar para este proceso, que es una otra etapa, en donde se sale de una vaca y media por hectárea y se llega a 2 vacas de media por hectárea, 3 vacas por hectárea, y en la misma finca se puede tener más vacas, es por eso que se incrementa la producción de leche por hectárea, y por eso todo lo que la propiedad va a necesitar de afuera se va a mejorar incluso el comercio. Pero en la mirada de autonomía es un poco, la autonomía individual, la autonomía por vaca es mejor. La autonomía por finca es peor. Si uno piensa en las cantidades. ¿Sí? ¿Por qué se elabora la conversión? ¿A qué significa? El 4,18, 4,18. Hay mayor producción de leche por hectárea. Sí. Cae la producción individual. No, se incrementa la producción individual. Y comen más, o sea, y come menos. Come menos. Y comer más de hierba. Exacto. Pero menos de... Exacto. Sí. Hay 4 litros por kilo. Sí. Ah, leche por kilo. Perdón. No. Sí, perdón. Claro. Por eso el concepto de autonomía para mí es poco... Sí, bueno, para mí no puedes decir que la autonomía es peor en 2012, Ajá. porque hay un consumo superior, porque hay más de leche producido y más de vaca. Sí. Si lo hace para una vaca, seguro que la cantidad de mejor. Sí. Lo interpreto como... Claro que una se mejora la autonomía. Va a consumir más que una pequeñita. Sí. Se incrementa. Pero me falta un comparación de algo que me gusta. Es la siguiente posible, pero cómo se pasa la evolución de la consumación de fertilizante.
En las fincas, no sé, creo que no tengo el número acá. Se cambia el tipo de fertilizante, porque la finca en general, en la pastura, en los sistemas de producción animal en Brasil, normalmente no se utiliza fertilizante. Solamente en las fincas de vaca lechera, es en donde se utiliza. Y lo utilizan mal. Por el tipo de fertilizante y por la cantidad. Así que una vez más, fertilizante, unidad de fertilizante por unidad de producción, eso se mejora muy bien. Pero no tengo números específicos para demostrar eso, pero tenemos datos en ese sentido. Es decir, que, para tener una idea, trabajamos con entre 100 y 150 kilos de nitrógeno per hectárea. Eso es 100 a 150 kilos de nitrógeno per hectárea. En la finca me gustaría tener más leguminosas que tenemos ahora. Eso es una cosa que estamos intentando incrementar, pero es un poco complicado. Pero en general, es como los datos que presenté ayer en la producción de arroz, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. La idea es que a lo largo plazo se utiliza menos la cantidad. Como hay un incremento de materia orgánica, hay una mejora del suelo, la idea es trabajar con menos fertilizante, cuanto menos, entre 20 y 25%, y empíricamente lo vemos ocurrir en los sistemas de producción. 20-25% del total para una producción de producción primaria y secundaria más grande. Bueno, eso lo utilizo como ejemplo de identificación sostenible. Eso, los impactos sobre el costo de la recría de las novillas. Porque cambiamos todos los sistemas. La novilla también van a pastorear. Eso se disminuye. Lo que pasa con la producción por animal. Así, eso es muy interesante. Porque lo que no hizo la descripción acá fue el cambio de los horarios de ordeña. Ese es todo un tema en realidad. Es todo un tema. Los horarios de ordeña. ordeña. Nosotros cambiamos los horarios de ordeña como para incrementar la consumación del pasto. ¿Para humanizar al granjero o para hacer más natural la vaca? Por consecuencia, el granjero también está contento. Porque aquí, ¿cómo pasa? Normalmente el horario de ordeña es entre 4:30 a 6 horas de la mañana. Y después, entre 5:30 a 7 horas de la noche. Es así. Y son de los horarios en donde el pastoreo es más importante. En el comportamiento natural de los animales, el principio del día, el fin del día son los momentos más importantes para el pastoreo. Y cuando trabajamos con vacas lecheras, ponemos la ordeña exactamente en estos horarios para no favorecer los animales. Es muy interesante porque vamos contra la naturaleza de los animales. En esto, las vacas no logran a comer la pastura como la necesitan y nosotros entonces a un problema que nosotros creamos para los animales traemos la solución tecnológica del ensilaje y concentrado. Es increíble. Y llamamos esto de tecnología. Un poco del concepto. Pero lo cambio que hacemos es y eso es un otro paradigma.
de los sistemas. Eso no lo cambiamos a corto plazo, jamás, siempre, 2 años después. Intentamos de pasar la ordeña de 4:30, 5 horas de la mañana para las 7 de la mañana, 7:30. Es decir, las vacas se despiertan en el piquete, en el potrero, se despiertan y hacen una primera comida que normalmente es de 1 hora, 1 hora y media, entre 6 horas, 7, 7:30, hacen la primera comida para ir a hacer la ordeña. Y la ordeña de la tarde la traemos para las 3, 3:30 de la tarde. Cada ordeña en promedio, en la estructura promedia de las fincas, cada ordeña dura algo como 1 hora y media a 2 horas. Que son horas que tomamos de los animales. Así que por eso ponemos las 3, 3:30 de la tarde, y la tarde, después de las 4:30, 5, tiene una comida, después de la ordeña de 3 horas, 4 horas, que es la parte más importante del consumo de los animales, exactamente en este momento. Pero el problema es que cuando disminuimos el intervalo de ordeña, eso normalmente se disminuye la producción de la leche por 2 o 3 litros por vaca. Pero lo que pasa es un incremento de 2 a 3 litros por cosas otras. Bueno, eso para explicar que el ambiente metabólico del animal es mucho mejor en esta proposición de rotativa. Porque en una finca normal, en donde los animales se despiertan y van directamente para la ordeña y consumen la cantidad de ensilaje y de concentrado a las 5 de la mañana, a la noche los animales casi no comen nada, no pastorean, es muy raro. Y el contenido del rumen va disminuyendo, porque la última comida fue el día anterior. El substrato para las bacterias va disminuyendo. En este momento, en el principio de la mañana, es donde la biomasa microbiana, fungo, de hongos, es la más baja. Y cuando el animal se va a comer ensilaje concentrado, lo comen en una tasa de ingestión muy, muy alta, porque es muy intenso, concentrado. Y finalmente comen en 20 minutos, en 30 minutos, un montón de ensilaje concentrado. Lo pH del rumen hace cosas así. Y no tienen biomasa microbiana para digerir, ahí todo está recién empezando. Bueno, eso trae desórdenes metabólicos muy fuertes para un animal. Cuando sale de la ordeña, está así, en la pastura es para caminar. Así que eso tiene impactos sobre la vida productiva y la vida reproductiva de la vaca. Ese es un ejemplo, es el número de dosis de semen por vaca. Todas reacciones de caca, ¿no? Y la calidad de la leche. Animales que son alimentados en corral, animales que dan en pastura. Ese es clásico. Tenemos datos así un montón. Que la calidad de la leche se incrementa, una disminución del CBT, nosotros llamamos puntaje bacteriano total,
y las células somáticas también, una dimensión muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Y cómo lo explicas? La disminución de Una parte con la sanidad del animal, una parte de cambio de situaciones así, porque menos de menos silaje, menos concentrado y cambios con plata para hacer estructura también mejor, para mejorar toda la higiene. Sí. Que compró el medio microbiano. Sí, ahí está. Ahí está. Así que ahí estamos en 2 años para 3 años de proyecto y bueno, se empiezan a cambiar sí, estructuras más. Bueno. Sí. El adelantar el horario respecto al verano, tiene para el estrés térmico al problema. O tienen la sala de espera por mediación, la presión. Sí, si hay sombra, mejor tiene que tener eso. Y si no hay sombra, también se hace no, está en la otra foto en donde tenía las árboles. ¿De acuerdo? Sí. Esa es una de las cosas que hacemos cuando también el bienestar animal. Es muy, muy importante. Así es un conjunto de cosas que hacemos donde el manejo de la pastura es muy importante, pero hay un montón de cosas que hacemos en este paquete de producción, el concepto de producción, de producción. Una cosa muy interesante que se pasó con la familia, ese es el ejemplo más antiguo, pero hay otros, pero en ese ejemplo más antiguo, acá están las alas. En este ejemplo más antiguo, ellos empezaron hay la inversión pequeña y el incremento de producción es importante. Así que hay un vinculamiento del costo con el ingreso y después de 7 años ellos tenían plata para comprar una otra finca. Y nos preguntaron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nosotros contestamos que pueden hacer lo que quieran, pero no leche, no van a lechera más. Tienen que diversificar, hacer otra cosa. Ellos compraron 250 hectáreas. Ellos tenían 40 hectáreas y compraron 250. El padre de Renan, que tiene 11 o 13 hectáreas, después de 7 años compró 5 hectáreas. En los modelos económicos que Ana trabajó, hay una simulación en donde entre el año 7 y el año 8 hay el máximo producción por hectárea que puede tener y los productores tienen la decisión de comprar más área. Muy, muy interesante. Cuando cambiamos los horarios de ordeña, la familia, acá no tengo la foto,
pero siempre hay el hijo más joven. Es el hijo más joven lo que es responsable para se despertar a las 3:30, 4 de la mañana y procurar las vacas. Este fue uno de los más contentos con el proyecto, porque no solamente cambiamos el horario, pero también cambiamos la forma de hacer la ordeña, es decir, no más procurar las vacas, sino tener una estructura en donde las vacas están pastoreando como quieren pastorear, y cuando deciden irse para la ordeña, toman el corredor y se van a la ordeña, cuando quieren. Las vacas hacen esto en una sincronización muy interesante y que aprenden muy rápidamente. Entre la primera vaca y la última se pasa 30-40 minutos. Las vacas que son más productivas tienen lugares más llenos y deciden más rápidamente eso para seguir. Así que se van directamente sí, a la ordeña. sí. Y el joven que antes iba a las 4 de la mañana a procurar las vacas, espera a las vacas a las 7:30 en la sala de ordeña para hacer la ordeña. Este tipo es lo más contento del producto. Esa es una de las cosas. No logramos hacer esto en todas las fincas, porque eso es algo muy complicado. Por ejemplo, un vecino que vive en otro, que ahora no se despierta más a las 4, se despierta a las 6, y viene el otro y dice, esto es un vagabundo. No quiere trabajar. No quiere trabajar. Unos datos. ¿El agua de bebida de la vaca en los potreros o cómo es? Sí, está en el potrero. Está en el potrero y es móvil. Es móvil. Siempre a disposición de móvil. Se mueve con las manos. Se mueve con la mano. Y todos los campos tienen ese uso del agua fácil. Diría sí, casi todo. No sé si tengo la foto acá, pero señalamos algo muy sencillo de hacer. Es el tanque de los pozos. Sí. Datos de adopción de siembra directa es una de las cosas que, por la parte de la conservación del suelo, hacer siembra directa en todo, por el maíz, por la cultura, por todo, y los impactos sobre incremento de materia orgánica y incrementos en la calidad de los contenidos de los elementos en el suelo. Eso es algo que es intangible, pero muy importante. Los cambios en el suelo. Eso es en promedio la inversión que el conjunto de las instituciones que trabajan juntos, la inversión, para cada inversión de $1 en el proyecto, en la región, en el sitio donde lo hacemos, hay un impacto de producción de $6.60 para cada $1 y se nos va la inversión. En el proyecto
tenemos evaluaciones sobre la sustentabilidad, como explicamos hoy por la mañana, pero para nosotros utilizamos una herramienta de la FAO, que es esta de acá, una herramienta que tiene una construcción de las Naciones Unidas, un entendimiento de las dimensiones de sustentabilidad, que son 4, con índices que se puede evaluar en nivel de finca. Hacemos esto, sea en el final del proyecto, para decir cómo se pasó, o bien hacemos también antes y después del proyecto. Lo que nosotros llamamos evaluación ex ante y ex post. Sobre eso. Y un ejemplo de una salida, ese es un ejemplo de una salida de uno de los proyectos que terminaron hace poco tiempo, que duraron 4 años, que se terminó el año pasado. Acá es un promedio de, creo que 90 quitas, no sé si sabe de mí. Más o menos 90 quitas, por ahí. Es un promedio. Hay las 4 dimensiones para esta herramienta. Algunas de los parámetros principales. Cada parámetro tiene sus parámetros, en totalidad son como 100 y algo parámetros evaluados. Es otro color que el de Daniel. Acá es otra pinta. Acá es otra pinta. Fonction de toutes les évaluations qui s'appellent au fait, c'est le premier dossier. Nosotros tenemos, a cada año, tenemos una cantidad de productores, que siempre hay productores entrando, siempre productores saliendo, son 4 años. Hay siempre saliendo y entrando, así que tenemos, desde 2014, tenemos una cantidad de productores que son evaluados. Y los últimos, acá, una idea, acá son la situación, las condiciones no aceptables. Acá, más o menos, y acá bueno y muy bueno. Excelente. Esta es una idea de las quintas pizzas que tienen buenas condiciones en todos los parámetros. Y eso es un ejemplo del grupo de productores. ¿Cómo? Egresados, sí, exactamente, después de 4 años. Y, bueno, una celebración del proyecto, o el fin del proyecto. As 6 vacas, estava tirando 7, 9, 10, vacas. Estava meio. ¿Se escucha? Ahora va a ser un portugués complicado. ¿Sí? Bueno. As 6 vacas, estava tirando 7, 9, 10, vacas. Estava meio parando de tirar leite. Parando de tirar leite. Estava. Faltava quase. Mas ele demorava 30 dias quase. Eu falei, porque tinha leite, 30 pequenos começam. E para cada dia muito pequeno, mesmo assim, 30 pequenos faltava quase. Com 30 piquetes faltava paz. Agregar renda, minha família não queria trabalhar no gado dele, então a gente focou no gado de corte. Se ganhou de corte de carne. Com a propriedade
que a tratada ela estava baseada, focada mais na produção de soja. E quando eu produzi uma coisa, sempre ia do recurso do gado. Tinha que trabalhar já um pouco com integração agropecuária, mas assim, não estava satisfeito com o resultado. Ele via que tinha potencial para fazer melhor, fazer mais e aproveitar mais. A partir do momento que não tem conhecimento sobre alguma coisa, vai acabar tendo um custo muito maior. Quando a gente começou, a gente tinha, sempre tinha aquele problema que a gente comentava, que o pisoteio, que era uma coisa que estragava o solo, deixava a produção cair. E a gente tinha uma coisa sem mente, que isso não poderia ser verdade, né? Isso foi, como é que eu vou dizer, um pouco complicado, né? A gente vinha num sistema, né? Para a gente então conseguir adaptar esse novo projeto. Tinha desconfiado também no início, né? A satisfação é muito grande participar, porque muitas vezes a gente no trabalho não tem suporte técnico. A parte de atuação de campo nativo, essa era uma coisa que para mim era desconhecida. Nós começamos a vida, na verdade, tendo feito naquele dia. E hoje Trabalho 25, 26, passando dos 30. está com o projeto de integração lavoura e pecuária, então a gente tinha que focar os dois, botar no papel o que cada um dava, produzia, sobrava, e por que pareça o mais rentável estava sendo ligado, que é a própria lavoura. Nós vimos uma grande oportunidade de aproveitar a área que nós temos, separar a nossa produção dentro da mesma área e de uma forma que a gente utilizou o mesmo capital humano que nós temos, sem investimentos de maquinários, né, muito grandes. Mas o projeto chegou, hoje eu estou menos máquina e mais quantidade de leite. Hoje eu vou 19,5 do lado da linha. O projeto em si visou sim mais da propriedade, né? A agregação de valor da propriedade do gasto. As pessoas todas estão orientadas, estão modificando a propriedade, a produção, né? As pessoas estão contentes com isso. Um momento especial para o nosso agricultor que se inseriu nesse projeto. Quando falamos em sistemas integrados, falamos em sustentabilidade e falamos na possibilidade de trazer a teoria, a célula da universidade, da escola, para dentro de cada propriedade. Esse é o verdadeiro efeito transformador. Essa é a verdadeira revolução que se quer no campo. E os sistemas integrados proporcionam isso gradualmente em todos os projetos do programa Justo Novamente. A gente entende que o agricultor ele precisa tratar a sua propriedade como uma empresa, né? Que precisa ter gestão, precisa ter do seu rendimento, do seu lucro, da sua despesa, e por isso tem gestão do seu negócio. Tratar a sua propriedade como uma empresa, né? Ser um empresário rural. Minha meta para o primeiro é 500 quilos, mas está bem encaminhada, tá? Bem alinhado com isso aí. O nativo, desde Jesus Cristo, nunca foi adubado, ele está lá nativo, né? Nunca ele foi explorado por interesse, foi lá deixado de lado. Né? Pessoal, é bom, vale a pena. Você consegue ter uma renda maior em cima daquilo ali, sabe? O marketing de hoje procura fazer da forma correta, não achando que vai dar certo. Hoje, nós estamos vivendo muito bem com família. Se você manter essa terra, aquela não tinha paga, aquela tinha paga. Você olha que a agricultura dá para ele. As ideias que os consultores proporcionam, com certeza eles estudaram e eles têm um conhecimento grande nesses assuntos aí e uma troca de ideias sempre é muito bem. Faz uma área do projeto, fizemos uma área do projeto do projeto, aí depois a gente vê a diferença, que vai surpreender mesmo. Eu só posso dizer muito obrigado. E realmente os resultados são bons, estão sendo bons. E para mim foi uma grande oportunidade de melhorar a gestão, melhorar a parte técnica da propriedade e também a realização pessoal como profissional.
estudio económico de una persona con conocimiento en la área, ¿no? Eso es lo que entiendo como los tres principales indicadores de todo el estudio: un incremento del capital que está circulando en la propiedad, en la finca, del 75% sin ninguna endeudamiento. Y un incremento líquido neto del patrimonio del 5%, eso con un promedio de 4 años. Este proyecto ahora, en fin de 2019, que empezó en 2009, logramos a trabajar en toda la parte sur de Brasil, en 111 municipios, por 1.545 familias. En esta parte, trabajando en los conceptos de la producción integrada, de los conceptos que hablé un poco en general de ellos, pero son todos que tienen una base sobre la filosofía que yo presenté para ustedes. Bueno, eso fue un poco la idea general. Tuvimos una experiencia muy interesante fuimos elegidos como un case en nivel global. Ese es un meeting de la FAO con la Organización Mundial de la Salud en temas sobre la producción, sistema de producción para la producción de dietas saludables, una conexión entre la nutrición humana y los sistemas de producción de alimentos, y en donde PISA fue presentado como fue elegido entre 6 de la sesión. Había uno de la Noruega, uno de la Corea del Sur, 2 de África, como para temas que tienen todos los conceptos de los SDGs, Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo sostenibles. Y hay impacto sobre la parte muy importante también, que es la asociación. Ese es un momento en donde Renan no sabía que iba a ser estudiante de agronomía y que iba a trabajar acá en el mundo de pestos. Se creía cómo va a quedar solamente sin estudios en la finca, su papá, y bueno, si hay impacto sobre eso. La idea del impacto de efectos en la escala territorial, la idea es haber un impacto sobre vacías hidrográficas, sobre un nivel territorial más largo. Eso no tenemos datos, aún no tenemos datos sobre eso, pero es la idea. Y bueno, lo que estamos hablando de resultados intangibles. Ese es el promedio, es un número de 2 o 3 años atrás, cuando nosotros estábamos en 1100 y algo de familias, el promedio de producción total, el promedio de las 1100 y pocas fincas en PISA. El promedio en las fincas de PISA, el promedio es de 13 a 14 vacas en producción por finca. Ese es el promedio. El incremento de 60% es un ejemplo
para la ilustración de cómo podemos lograr en los mismos hectáreas, sin tener más de hectáreas, en los mismos hectáreas, producir la cantidad de alimento que es necesario para el mundo. De los 56%, las estimativas globales es que Brasil debe producir 1/3 de esta cantidad. Eso es lo que nosotros, a nivel global, los otros países esperan de Brasil. Y ahí está un poco en global, sí. Si quieren preguntar detalles o porque no puso entrar mucho en detalle. Sí. Para el último diapositiva, bueno, la primera que es la... No, esta. Creo que había dicho ayer o otro día que con el sistema rotatismo, que puede ser una disminución de las emisiones de gas. Sí. ¿Tenéis data para eso? ¿Ya ahora o...? ¿Dónde estuve yo? ¿Dónde estuve? Eso son solamente sobre las emisiones de metano. ¿Okay? Tenemos datos también, pero acá no tengo, no están publicados ahora en todo el balance, ¿no? Nosotros trabajamos con el concepto de potencial de aquecimiento. Global Potential Warming. ¿Okay? Trabajamos con ese concepto para calcular todo. Acá son solamente las emisiones. Esos son los resultados del principio de pastoreo en una rotación con soja. Los datos de emisión en el mejor manejo sobre la ganancia de peso individual. Así que una disminución de 50%, eso lo publicamos este año. Los datos de Reagan. En este paper del año pasado, es un ensayo en donde trabajamos con los vinos y fuimos no solamente hasta la ganancia individual, pero hasta la carcasa. Sobre la carcasa tuvimos una disminución de 72% de emisión, es decir, 500 gramos de metano por kilo de carcasa en el rotativo versus 1350 en el rotativo clásico. Algunos de los datos que tenemos. Tenemos datos también en pasturas naturales. Bueno, ahí está. Tenemos los cálculos en los sistemas en los sistemas de rotación, soja, ganado, disminuimos la emisión en 50% en el mejor tratamiento, y esto significa una proporción del balance total de 10%.
los metanos de los animales se disminuyen al 10% de las emisiones totales de todo lo que es la rotación, pastura, soja. ¿Eso se explica por la mejora de la digestibilidad o por la carga? Sí. No, todo. La carga es la forma de llegar en las condiciones óptimas de pastoreo. En esto se incrementa la cantidad ingerida y la calidad de la cantidad ingerida. Dos cosas: los animales comen más y emiten menos por unidad de ganancia de peso. La digestibilidad. También. Por la calidad, porque en pastoreo, siempre pastoreo, la idea del rotativo o la consecuencia del rotativo es un pastoreo de hojas, de una parte más alta de las hojas. Total, que hay disminución de la parte celulosa. Claro. Ahí está. Claro, sí que Sí, son dos cosas: se come más y de lo que come, mayor digestibilidad. Bueno, tengo una otra pregunta, no sobre el aspecto técnico, pero más sobre el aspecto social. ¿Tenéis una idea de la diferencia que puede tener del desarrollo de este sistema de una área a otra y la manera de se organizada los cambios, los intercambios entre los actores cerca de uno que es el representado y casi los bloques que ha presentado al principio de los 25. La pregunta es si se puede ver diferencia de un sitio a otro linkado con la dinámica de un grupo. Sí. Porque, bueno, el aspecto técnico es muy interesante, pero que estamos completamente en lo que se llama la adopción de innovación. Y la adopción de innovación es completamente ligado con las relaciones sociales y voy a hacer una ilustración con el padre de Renan. El padre de Renan tuvo una finca que fue la finca de la unidad de difusión. Bueno, una vez por mes hay una oficina en donde es él que habla con los productores, no somos nosotros. Él habla sobre la transformación. Acá está hablando sobre manejo de pastura, sobre las alturas de entrada y salida, con la regla que él hizo de la forma que él. Nosotros invitamos siempre no solamente los otros productores, pero también los actores locales que quieren se capacitar. Tuvimos un ejemplo muy interesante en uno de los grupos en donde el secretario o el ayudante del secretario de Agricultura estaba en todas las oficinas, escuchando, mirando. Él tenía un contacto, esa era la persona que tenía el rol social de integración, no solamente entre el grupo, pero afuera del grupo, con nosotros. Él hacía este rol. Y una vez más, no son datos muy estructurados, pero el municipio se incrementó en 40% la producción de la leche. Una finca de 25, no sé cuántas fincas tenía, pero seguro más de 1000 y algo, por el rol de la persona que... Pero hay situaciones donde no hay este tipo, porque la gobernanza no es buena, hay situaciones así.
Estoy siempre hablando con la gente que tenemos que trabajar mejor con la gobernanza, el principio de la gobernanza local, al inicio del proyecto. Eso es muy importante. Sí. Y cuando los actores se interesan por el proyecto, las asociaciones de productores, los colectivos, las cooperativas, esto tiene un poder muy... Siempre hay personas que tienen este tipo de roles que lo hacen. Yo pienso que es uno de esos momentos que yo tenía tiempo de estar en campo y que tenía el secretario de Agricultura. Muy interesante. Muy bien, muy interesante. Ah, sí. En promedio, 14 vacas, promedio 150 litros por día. Es muy bajo. Productores. Cuando empieza. ¿Cómo? Cuando empieza. Sí. Promedio de profil cuando empieza. Sí. Así que nosotros estamos caminando por la derecha. Y acá, nosotros construimos sistemas más complejos, más diversidad, con más opciones. Y bueno, es así. ¿Cómo te quedas a venir a hacer una presentación en Toulouse? Gracias a este dibujo, porque por algunas presentaciones que hay dibujo para ilustrar la presentación. Generalmente estoy presentando un dibujo, no tenemos preguntas. Está bien. No, a mí me gustó muchísimo una presentación que hizo en Toulouse en los años 2012, por ahí. Bueno, me recuerdo que has hecho ya. Se hizo una presentación y fue en la presentación que el jefe, Michel Dourou, Daniel Magda y otros dijeron que lo que están haciendo es de la agroecología y lo que están haciendo es ciencia. Pero presentando solamente los proyectos con los productores. Y digo, ¿cómo eso? Eso es ciencia, eso es extensión, difusión. No, eso es ciencia, es Farming System Research. Ahí descubrí los Farming System Research en esta época. Ellos me explicaron el book, el libro de Noah y nosotros empezamos a nos interesar por este tema y el grupo empezó a hacer más inversión en este tipo de tema dentro del grupo. O sea, una cosa reciente. Nosotros no entendíamos que eso era parte de la investigación. Entendíamos que era una parte simplemente de difusión, de trabajo en campo. No. De experimentación adaptativa es realmente Sí, ahí está. Nosotros no teníamos, porque hicimos todo eso de una forma muy empírica, y sin en francés se dice un recul teórico más fuerte, más empírico.
Y ahora desde entonces estamos intentando de hacer el recurso teórico para mirar la cosa en una forma más, una forma teórica apropiada. Porque decimos todo mucho en la sangre, un poco No, que es muy interesante que hay una situación de posición de innovación, de avantaje de la innovación. Y es por eso que a mí es muy interesante, porque hay muchos datos y también muchas situaciones diferentes que se pueden estudiar. Es por eso que la hipótesis de trabajo de Daniel es muy interesante. ¿Qué tipo de se puede tener? ¿Tipo de modelo de finca o un grupo particular para mostrar que es sostenible más en un sitio y a otra es más difícil? Puede ser condiciones local del medio, afectación del cambio técnico o una dimensión social o una mezcla de todo. Muchas cosas que se pueden estudiar. Tendrás que hacer 3 o 4 tesis. Con la base de datos que nosotros tenemos, podemos tener unas 30 tesis solamente con datos. Pero una cosa importante como mensaje para los estudiantes que están haciendo la clase es que todos los principios de manejo se quedan como principios, si no tienen cómo aplicarse. Es muy importante tener los principios, pero también es importante que esto vaya adelante en un paquete de algo que sea utilizable por los productores, que pueda cambiar la vida de los productores de alguna forma. Si no, es un conocimiento que no tiene valor. Puede tener valor científico, está en un paper de Journal of Cleaner Production, un factor de impacto 6, algo, altísimo, pero que no cambia la vida de la gente que quisiera cambiar. Así que hay que tener un compromiso entre la producción científica, la producción de conocimiento, la publicación, esto tiene que irse adelante hasta un paquete, una forma de producción que promueva cambios en la vida, que mejore la vida de la gente. Y hay gente que propone cosas como poner 500 kilos de nitrógeno por hectárea y así la producción de la leche se incrementa. Puedo decir que incrementa. La proposición de las personas del centro de Brasil, por ejemplo, puede ser riesgo de 500 kilos de nitrógeno. Eso se incrementa la producción, seguro que sí, pero quiere la sustentabilidad, quiere la resiliencia de un sistema así. Además, sabes que, bueno, tú hablas, lo entiendo perfectamente bien, de intensificación, pero para nosotros, punto de la agroecología, este tipo de enfoque es totalmente como lo que imaginamos de la transición agroecológica. Porque hay una dimensión técnica, dimensión global, holística, de todo el cambio de la finca, y también que hay una dimensión de cambio de las interacciones de trabajo entre ganaderos del mismo lugar, porque es un 25 que van a trabajar juntos a preguntar las diferencias de uno. Eso es muy interesante. Yo tengo
tengo como costumbre, en momentos así, de hablar con productores y de preguntar qué le pasó, qué es el cambio más importante para usted. Eso es muy interesante cómo contesta. Me acuerdo siempre de una señora que dije, para mí lo más importante que cambió en mi vida es que ahora logro a tomar mate con la mía familia. A las 5 de la tarde me pongo en la casa y puedo tomar mate con la mía familia. ¿Cómo era antes? Antes estaba siempre trabajando. Veníamos a cenar a las 7, y a las 7:30 teníamos que volver, tenían cosas aún a hacer eso. Para él lo más importante no fue que producía más, que ganaba más plata, pero que podía tomar mate con la familia. Hay una otra señora que dije, la puso con el proyecto logrado a hacer una reforma en la cocina. Fue muy importante. Una otra cosa interesante es el incremento en los datos de Ana, el incremento al fin del proyecto, el incremento de pomares. ¿Se dice pomares? Bueno, pomares son frutales. Frutales y hortícolas. De las huertas. Porque antes no tienen tiempo para hacerlo. Y cuando tienen tiempo, la locación de tiempo es distinta. Una toma mate, otra hace la huerta. Y eso fue un ejemplo que presenté en la FAO, que ellos allá interpretaron como muy interesante, porque ese es un impacto sobre la nutrición de la familia. Es un impacto indirecto, pero es un impacto positivo sobre la nutrición. Así que cuando la señora tiene más tiempo, la nutrición promedio de la familia se incrementa. Y hay datos así que, bueno, hasta ahora un poco difícil para estudiar y presentar, porque ese es un otro problema de que esto sea algo científico, porque el tratamiento de datos que nosotros estamos acostumbrados son tratamientos de datos con repeticiones, con control local, que son datos estructurados. Y ese tipo de datos no son estructurados. Y para hacer esto ciencia hay que tener tratamientos de datos que son distintos. Eso con Jean-Noël hicimos una semana de curso como para intentar encontrar formas de trabajar con esos datos. No puede ser un análisis de varianza tradicional. Y todo eso para nosotros es muy nuevo, muy nuevo. Tenemos que aprender eso. Nosotros estamos en este momento. Y para otra cosa importante de decir también es que nosotros hemos aprendido que los pilares técnicos, el conocimiento no es el principal limitante de los sistemas. El principal limitante son las personas. Cómo hablar, cómo interagir con las personas. Entre los consultores y las personas entre las familias y entre los distintos tipos de relacionamiento que existen. Eso hay un montón de posibilidades de trabajo psicológico de una psicología agronómica, zootécnica, especializada. Eso estoy seguro que hay un montón de oportunidades para eso.
Psicología social. Psicología social, agrícola, sociológico, Socioagrícola. sociológico, porque es específico. Sí, sí, sí. En Toulouse ahora tenemos un colega que es una psicológica, ¿no? Social. Ajá. Camila. Ajá. Por ejemplo, Creo que hay dos psicológicos sociales. dos. Dos. Estamos más de 9.000 personas. Además con la gente de STR, que son casi un poco menos de 1.000, nos vamos a hacer más de 10.000 personas. Creo que hay dos psicologistas. Es muy nuevo. Sí, sí. Psicología. Y aún una vez más tenemos un ejemplo empírico de eso, que me gusta mucho de contar, que es cuando el Señor no hace los cambios de los potreros, ¿no? Los consultores saben lo que hacer. En una primera visita, nada, no pasa nada. En la segunda visita no pasa nada. No puede hacer 3 o 4 visitas de no pasa nada. Claro. Entonces, después de 2 visitas, en la tercera se no pasó nada. Está siempre visitando toda la finca, camina con la familia y todo. La intervención o la consultoría es de 4 horas. ¿Bien? Y la finca tiene 20 hectáreas. Y si no pasa nada, hay siempre un momento que el Señor va a salir a hacer algo y el consultor está con la señora. Tienen la instrucción de, bueno, si no pasa nada, de decir para la señora, disculpame, pero su marido no quiere participar del proyecto, quiere hacer cosas simples, es solo para testear. Creo que vamos a tener que parar el proyecto. Pero, a ver, vamos a hacer una visita más. A ver, es algo. Tenemos datos empíricos que algo se pasa en aquel día, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, que el día siguiente empezó a ver todo. Y ahí empieza finalmente el primer paso del proyecto con una intervención psicológica, ¿sí? Sobre la familia y sobre el poder del género sobre ese tema. Bueno. Ahora, en portugués, esse é o fim. Eu vou construir com vocês esses passos, né? Técnicos, nosso foco de capacidade. Isso tem que, no final, gerar uma intervenção, um pacote tecnológico, uma intervenção no nível de poder. Né? E é isso, essa seria a aula final. Adiantamos agora. Así les explico porque también tengo una clase con ellos, con algunos de ellos, que es un tema sobre principios de manejo de factura. Eso en principio sería la clase final. Cuando tenemos todos los principios es cómo aplicarlos. Ahora estamos estudiando todos los principios, todavía estamos estudiando los principios.
en donde voy a introducir el concepto de obra típica, que es un principio de manejo que nosotros desarrollamos. ¿Cuántos técnicos que hay en el dispositivo para hacer el trabajo con los ciudadanos? Más o menos hay una empresa privada que es la CIA, Sí. que trabaja en 80-90% de toda la empresa. Y ellos tienen 50 consultores. La carta que has mostrado, que de todos los, que es solamente, que no es solamente Río Sur, que son Sí. Sí. Ajá. Así que ahora estamos, aquí es la carta, ¿sí? Sí, eso. Hacia la parte subtropical. Ahora estamos con la posibilidad muy grande de, por la primera vez, estar en centro del Brasil, en un estado que se llama Goiás, bien encerrado. Hay una proposición para nosotros para trabajar con 5.000 propiedades. 5.000 en Goiás. Por 3 años, como un piloto para después de 3 años hacer en todo el Brasil. El inicio de trabajo. Por eso estoy viajando a Brasília, a Goiânia. É de acabar os piqui de Goiás. É de acabar os piqui de Goiás. Y bueno, así que estamos fase una posibilidad de aplicar la gente muy importante. ¿Y es el mismo estrato de productores? No. Bueno, acá, ¿cuántos productores tenemos en Rio Grande? ¿Se acuerdan? 500.000. Só de leite? No, todo. Creo que es 500.000 productores tenemos acá, en Rio Grande. En Goiás son 150.000. Y en la superficie casi 2 veces de paz. Es decir, son grandes propiedades. No de carne. Sí. Acá son chicos. La mayor parte está en la mitad norte de Rio Grande. La mitad norte es donde tiene la agricultura y la inmigración italiana y alemana. En la mitad norte es donde se concentra la producción de bovinos, de corte, ganado de corte, las pasturas naturales y la migración española y portuguesa. Metade sul, no caso. Como Metade sul. Você falou norte. norte. En Goiás, como hay el costo de todo esto, para tener una idea. Sí, en
carta que la parte norte, que es para Paraná. ¿No? Parte norte da carta, sim. Lo que estaba presentando. En la parte norte, estaba hablando de la parte norte de Rio Grande do Sul. Sí, sí. En la parte sur de Rio Grande do Sul. No, hablo de lo que hay más. Não, nessa imagem. Acá. Sí. Ok. Acá es Santa Catarina y Paraná. Ah, no viene en Paraná que hay el dispositivo PISA. Sí. Hay un dispositivo PISA. Acá. Y hay un ensayo de integración en áreas de protección ambiental, sin químicos, que Jean-Pierre También Satu. Sartu ha visitado. Salió muy contento. Aceptó siembra directa sin glifosato. Tenemos la tecnología acá, en el grupo de la Federal de Paraná. Bueno, era eso un poco la idea. Gracias por la presencia. Me quedo acá para preguntas, para lo que quieran, pero era eso un poco la idea. Si no,